están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Crisbel y para los que no me conocen, mucho gusto, me presento. Antes de comenzar a hablar de este tema que son los dones y los talentos, quiero decirles que decidimos hablar de este tema porque hace un tiempo nos dejaron un comentario preguntándonos sobre esto y pues a ver si nosotros podíamos hacer un video hablando sobre este tema, valga la redundancia. Y por supuesto el día de hoy decidimos tocarlo y hablar un poco sobre los dones y los talentos y realmente qué significa un don y qué significa tener un talento. Antes de comenzar a hablar, por favor te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en todas nuestras redes sociales como @JuventudValientePiso. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pero, ¿qué significa la palabra talento? Buscando en Google descubrí que la palabra significa una capacidad especial para llevar a cabo una actividad específica. Y en cambio la palabra don en Google, quiero hacer la aclaración, significa que a simple vista podría ser muy similar a un talento, pero la palabra don tiene un añadido de extraordinario, de sobrenatural. Entonces aquí es donde entra la diferencia. Una cosa es un don y una cosa es un talento. Un talento es algo que tú trabajas, algo que tienes la capacidad de hacer, pero que al mismo tiempo con la disciplina de estudiarlo, de aprenderlo, vas desarrollando ese talento y lo vas perfeccionando. En cambio, un don es algo que es extraordinario, algo que el Espíritu Santo de Dios es el que nos lo da. Y en esto el apóstol Pablo en la carta de Primera de Corintios 12, capítulo 12, nos habla sobre los dones espirituales y en el versículo 7 dice: pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. En versículos anteriores él habla de los dones espirituales y cómo cada don es dado por el Señor, que son diferentes pero que es dado por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Vamos a leer a partir del versículo 4 que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que los dones son regalos, son dádivas del cielo que Dios nos da para nosotros poder ser de provecho en el ministerio, en nuestra iglesia y en esa obra de Dios en el mundo, esa obra de llevar su mensaje, de vernos edificados los unos con los otros. Luego más adelante dice en el versículo 8 dice: porque a este es dado por el Espíritu tu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí el apóstol lo que habla es de que cada uno puede tener diferentes dones, pero que esos dones son dados por el mismo Espíritu y que es el Espíritu Santo el que permite que ese don se manifieste en una iglesia, en una comunidad. Ahora, dones y talentos siempre causa una confusión en la iglesia y en muchos creyentes porque no sabemos qué es un don, no sabemos si tenemos talento, no sabemos si tenemos un don. Estamos a veces muy perdidos en este punto y como les digo al principio, son cosas diferentes. Una cosa es un talento y otra cosa es un don, porque el don es algo que Dios te da, que es sobrenatural, que es por el Espíritu Santo, que es una obra totalmente celestial y totalmente enlazada con lo que es Dios y su obra y su manifestación en nosotros. Ahora, el talento es algo que tú aprendes en la tierra, es algo que tú estás viviendo, que tú tienes el talento para tocar, que tienes el talento para cantar, pero ojo, quiero hacer otra excepción. Para mí, mi punto de vista personal, porque sé que hay personas que piensan de otra manera, pero yo hablándolo con todo el equipo de Juventud Valiente, llegamos a la misma conclusión y es que un talento sin duda también es un anhelo, es algo que Dios también puso en nosotros porque Dios dice que desde el vientre de mi madre, de tu madre, te creé. Entonces Dios nos creó y esos mismos talentos también son creados por Dios porque Dios es el dueño de la sabiduría, del conocimiento y si algo que nos ha dado de conocimiento y de sabiduría en algún tema, sean talentos deportivos, talentos musicales, pues también consideramos que son hechos y creados por Dios.
pero de manera diferente, porque todo el mundo puede tener un talento. Lo importante aquí es si tenemos el don y el talento para aplicarlos juntos. Por ejemplo, el rey David tocaba el arpa. Él tenía el talento de tocar el arpa y seguro que hacía melodías preciosas. Pero si él no hubiese estado ungido por Dios, probablemente su talento no lo hubiese llevado a que el demonio, el espíritu que molestaba al rey Saúl, se calmase. Y ahí es donde vemos la diferencia. O sea, el rey David estaba ungido por Dios y tenía el talento musical. Y fue así como él pudo calmar los espíritus del rey Saúl por medio de la música. Ahora, si continuamos leyendo, vemos en el 1 Corintios 12 cómo el apóstol Pablo enumeró varios dones espirituales. Por ejemplo, habla de que porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno un particular como él quiere. Ok, aquí el apóstol Pablo enumera varios dones. También hay dones de evangelización, de enseñanza y bueno, pues todo esto se van sumando a la lista. Por ejemplo, si tú tienes el don de enseñar, el don de tener palabras para enseñar a otras personas, el amor de Dios y la palabra de Dios, tú puedes utilizar tu talento agarrado de la mano de ese don y así poder enseñar a las personas de manera más eficaz. En mi caso, por ejemplo, de repente tengo el talento artístico de crear muchas cosas digitales, de que me gusta un poco el mundo digital, crear, diseñar y dibujar. Y esto lo trato de llevar y aplicar a el ministerio en el que estoy colaborando. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el don de sanidad, pues tú utilizas tu talento y lo puedes llevar a esas personas que necesitan sanidad de repente espiritual, sanidad del corazón. Si tienes un don musical, tienes un talento musical, perdón, lo puedes aplicar al don de enseñanza que Dios te ha dado y enseñar a través de la música que tú estés creando. Entonces, van de la mano. Para mí, tanto el don y el talento son dados por Dios. Simplemente que creo que el talento lo podemos tener todos, seamos creyentes o no, que van de nuestra concepción, desde nuestro nacimiento, y vamos creciendo y vamos desarrollando ese talento, que son parte de nuestra personalidad. Hay personas que tienen talentos artísticos, otros talentos en el deporte y diferentes talentos que van, a medida que van disciplinando esos talentos, los van mejorando y van aprendiendo. Incluso muchos viven de ese talento que tienen. Es su trabajo, son profesiones que se han ido creciendo a medida que estos talentos se han ido disciplinando. Ahora, los dones son dados por Dios para edificar a su iglesia y a su pueblo y a esa misión de llevar el evangelio a otras personas. Luego, más adelante vemos cómo el apóstol Pablo vuelve a enumerar estos dones y dice que algunos son considerados profetas, otros maestros, a otros hacer milagros. Y como digo, si tú tienes el don de enseñar porque ves que Dios te ha puesto ese don y las personas que están a tu alrededor dicen, wow, si tú tienes un don para enseñar, porque cuando hablas y me explicas la palabra lo puedo entender, pues utiliza tu talento para enseñarle a otras personas el mensaje del evangelio. Eso es lo que yo quiero que se animen el día de hoy, de que si tienes un talento y tienes un don, por favor lo juntes y al mismo tiempo bendigas la vida de otras personas con tu talento y con ese don que te ha dado Dios. Aunque, como ya les digo, para mí las dos cosas son dadas por Dios, simplemente que una es para su iglesia, para su pueblo, y otras son desde nuestro nacimiento, son anhelos de nuestro corazón y cosas que Dios ha puesto en nuestra personalidad, en nuestra alma, como son los gustos, como son esas cosas que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, y al mismo tiempo se involucran en esa lista los talentos. Y bueno, mis valientes, este ha sido el video del día de hoy. Como ya les dije, anímense a
utilizar sus talentos para bendecir por medio de sus dones a otras personas. Y recuerden que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, pero también tienen que acordarse de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @JuventudValientePiso. Así que sin más que decir, bye. Conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime.